Muy bien, entonces vamos a empezar con la etapa 0, como ya se sabe. Vamos a empezar con la invocación, él está indicada para ello. Ya, Elvira. Está bien, Ana María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Truega en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Amén. Amén. Muy bien. Esta presentación ya la tiene cada uno de ustedes. Se mandó cuando estábamos recién empezando con esto. Solo recordando los 4 pasos de la lección divina. Como se recordarán ustedes, lección quiere decir lectura. Y divina estamos hablando de orante. Entonces, la lectura orante de la palabra de Dios. Encontramos estos 4 pasos que son los principales. Podemos ver el primero, que es el leer. O sea, aquí como no, lo vamos a encontrar después, es qué es lo que dice la palabra de Dios. Por esa misma razón dice ahí, el mensaje de Dios desde abajo. También está el segundo paso, que es el meditar, que es interpelar la vida con la palabra de Dios, que ya se ha leído. 3, orar, suscita la oración. O sea, la palabra me tiene que llevar a dialogar con Dios. Y 4, el contemplar, que inspira la vida en la palabra y nos invita a la conversión. Si ustedes se han dado cuenta, cada uno de los pasos pues va subiendo un escalón. Entonces eso es lo que se requiere aquí. Subir vamos a decir, cada momento. No quedarnos solamente con el leer, sino meditar y orar y contemplar, y eso me lleva a la acción. Entonces va subiendo, va en ascenso. Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener siempre presente en nuestra lectura diaria. Entonces vamos a empezar en esta noche con el segundo paso, que es el leer. Y que, como nosotros lo sabemos, aquí aparece el leer. Dice, aquí nos preguntamos, ¿qué dice el texto? ¿Para qué es? Para contemplar, para comprender la palabra. ¿Y poder qué? Descubrir lo que Jesús quiere enseñarnos por medio de su palabra. Entonces, vamos a pasar a la lectura de la palabra. Entonces, dejo a cargo a la persona que está indicada para ello, que está tomado del libro del profeta Jeremías. Entonces, dejo el espacio para la primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos viene el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, vamos a empezar ya con la meditación del texto de la primera lectura. Ya les digo, y les he dicho en otras ocasiones, es para mí mejor llevarlo lectura por lectura, no extendernos tanto primero a las lecturas y luego a la explicación. Vamos así vamos jalando para nosotros lo que nos puede ayudar y lo que nos puede motivar a todos nosotros. Muy bien, empezamos entonces. Si ustedes se han dado cuenta, las lecturas de estos últimos domingos
proponen, podríamos decirlo así, de esta manera, diferentes modos de la comunidad cristiana. En otras palabras, podemos decir que tanto la primera lectura como la segunda proponen que el cristiano, por lo tanto, tiene que verse en la necesidad de estar atento a los signos de los tiempos. ¿Y a qué me refiero a los signos de los tiempos? Me refiero a los signos de los tiempos a todos los acontecimientos que puedan surgir. Por ejemplo, hoy en la reunión que teníamos de vicaría, se hizo un poco reflexión acerca del sínodo que se inauguró el día domingo y que vamos a ser partícipes de ese proceso que tenemos. Pero salía una pregunta. La pregunta era acerca de las reuniones que nosotros teníamos anteriormente, cómo nos reuníamos, cómo nosotros estábamos. Y si nosotros lo miramos desde el punto de vista del año 2019 hacia atrás, podríamos decir nosotros, ¿qué pasó? Dimos un retroceso. Tal vez eso puede caber en la mente de todos nosotros. Dimos un retroceso. Pero si lo miramos desde los ojos de la fe, no dimos un retroceso. Al contrario, creo que hemos dado un paso más en la historia de la iglesia. ¿Y a qué paso nos referimos? A ese paso en el cual han surgido nuevas formas de evangelizar, han surgido nuevas formas en las cuales nosotros nos podemos presentar ante una sociedad necesitada y sedienta de Dios. Se planea, se piensa hacer ciertas actividades. O sea, es como decirle, un nuevo resurgir, en lo cual podemos decir nosotros, un resurgir donde realmente nos quedamos. Tal vez de cierta manera hay muchas personas que se han quedado en casa por temor y todo ello, pero también podemos ver que realmente las personas que son asiduas al templo, como las que escuchan la misa porque están enfermos o porque no pueden salir, diferentes a poder ir y no ir. Pero aquí va algo muy importante. Tal vez las cifras que nosotros podíamos ver en estos días de cuántos católicos van a la iglesia, tal vez si hicieran algo estadístico, podríamos decir nosotros, wow, la iglesia se va a acabar, la iglesia se va a terminar. Recuerdo que en una ocasión el Papa Benedicto XVI, bueno, en ese entonces no era todavía cardenal, ni papa sí era cardenal, el cardenal Joseph Ratzinger, escribe algo que se le conoce hoy en día como la profecía del Papa Benedicto XVI, donde él habla y dice que vendrán tiempos difíciles para la iglesia. Y sí, dice él, la iglesia bajará en número. La iglesia bajará en cantidad de miembros. Pero aunque sea pequeña, dice el Papa Benedicto XVI, aunque bajen números, pero el mundo se extrañará de su forma de vivir. ¿Y por qué se extrañará de su forma de vivir? Porque viven como hermanos, porque están convencidos de lo que creen, porque están convencidos a quien aman. Y es algo que se ha presentado en estos días, por eso todas estas lecturas, ¿y por qué empiezo con esta breve introducción? Porque es bueno saber lo que nosotros, a lo que nos estamos metiendo y lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Por eso se dice que la palabra de Dios se hace actualidad, es actual. Entonces, durante estos días, las lecturas nos han estado llevando a ello, a estar atento a los signos de los tiempos. ¿Cuál es el comportamiento del cristiano en la sociedad? El camino del seguimiento del Señor durante el curso de este año debe tener esta función. Abrir los ojos, o sea, abrir nuestros ojos al panorama, cómo está el mundo, pero también autoevaluarnos. ¿Cómo nosotros estamos siendo fieles a ese llamado que Dios nos ha hecho? ¿Realmente somos coherentes? Hemos llevado a cabo esa escucha de la palabra de Dios, no solamente en escuchar o leer, sino llevarlo a la vida. Y lo que tenemos que tener en cuenta, ya faltando
4 domingos en los cuales vamos a escuchar al evangelista San Marcos. Debemos de preguntarnos, ¿realmente cada domingo hemos puesto nuestra mirada en Cristo? ¿Hemos descubierto que en Cristo es posible obtener esa visión del plan de Dios hacia la humanidad? O como lo vamos a encontrar ahorita en la segunda lectura. La confianza de aquel que es seguidor de Cristo tiene que tener la confianza y acercarse a lo que nosotros decíamos hace 8 días, a aquel que es el sumo sacerdote y es Jesús. Eso lo vamos a encontrar en la carta a los Hebreos. Pero la primera lectura tiene algo muy importante que nosotros debemos de entender. La primera lectura nos lleva a conocer el camino hacia Dios. ¿Quién es ese camino hacia Dios? Esa es su misma palabra. En este caso no me refiero al libro que le llamamos Biblia, sino a la palabra verdadera, que es Jesucristo. Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, no nos estamos refiriendo al libro, porque yo estoy seguro que todos nosotros hemos cometido quizás ese error teológico cuando decimos, vamos a leer la palabra de Dios. Y es distinto a decir leer la palabra de Dios a vivir la palabra, porque al final de todo, no estamos nosotros hablando de la palabra, o sea, la palabra como tal, la letra, el papel, sino estamos refiriendo nosotros al que es la palabra de Dios, que es el mismo Cristo. Numeral 108 del Catecismo de la Iglesia Católica. El cristianismo no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Es Cristo. Entonces, con ese mismo espíritu es por el cual también nosotros debemos de vivir, de la palabra, o sea, de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que leemos? Sí, leemos que está escrito, son las Sagradas Escrituras, por eso tiene eso, Sagradas Escrituras. Porque Cristo se hace vida, no en la letra, sino en lo que leemos, o sea, el conocimiento que surge a nuestra mente. Porque a veces ya no nos acordamos de la letra, sino de lo que decía. Y esa palabra cuando entra en nuestras vidas, también llega al corazón. La primera lectura entonces encierra esto. El eje central. Reuniré a los ciegos y a los cojos. Interesante esa parte. Reuniré. El libro del profeta Jeremías, por lo tanto, podemos decirlo así, tiene muchos elementos que llaman la atención. Y máximo en este capítulo donde estamos, que es el capítulo 31. Entonces, como un dato, usted le puede tener que del capítulo 30 al capítulo 31 se le llama el libro de la consolación. El libro de la consolación de Jeremías. ¿Y qué es lo que se busca en ese momento? Es retornar nuevamente la mirada del pueblo de Israel a Dios. Entonces, esa es la invitación ahora. Regresar la mirada hacia Dios. Y como un primer punto podemos tener esto, según el libro del profeta Jeremías. Podemos ver este aspecto de Dios. Y el primer aspecto de Dios es este. Que Dios aparece de nuevo en medio de los acontecimientos de la historia. En otras palabras, aparece Dios nuevamente como el que tiene el control de la historia. 2. Aparece también como un pastor y guía que va marcando el camino nuevamente al pueblo de Israel para poder acercarse, para volver y abrir los ojos. Interesante esa parte. Para abrir nuevamente los ojos y regresar a casa. Entonces, miramos esos aspectos. Dios que aparece nuevamente en la historia y lo miramos como un pastor que guía los pasos del pueblo de Israel.
Y también, ¿cuál es el otro aspecto que se presenta dentro de este texto? Es el siguiente. Salir de la depresión o salir de la tristeza para pasar a la esperanza. Entonces, si Cristo aparece en la historia, no, si Dios aparece en la historia, ¿qué? Hay esperanza. Hay esperanza nuevamente que todo se transforme. ¿Por qué? Ya no hay un Dios ausente. Ya no hay un Dios que a pesar de que se ore, no aparece. El pueblo de Israel se da cuenta entonces que Dios aparece nuevamente en su historia. Ese Dios al cual el pueblo de Israel decía que estaba ausente, aparece. Pero ¿a quiénes va dirigida entonces? Si nos damos cuenta, Jeremías trata la manera de enfocar que la presencia de Dios va a estar primeramente y primordialmente con los pequeños, los que han sido destruidos, los que han sido desechados. Por esa misma razón, vamos con este inciso. Inciso A. Los ciegos y los cojos. ¿Por qué los ciegos y los cojos? Porque ellos son incapaces por sí mismos de hallar el camino. O sea, los ciegos. O de encaminarse con firmeza el cojo. Si nos damos cuenta, Jeremías entonces escribe esto de manera figurada, como diciéndole al pueblo de Israel, miren, ustedes están ciegos, necesitan de Dios para hallar el camino. Ustedes están como cojos, porque al momento de caminar son débiles y caen. Interesante esa postura. Inciso B. Mujeres encinta o mujeres embarazadas. ¿Qué pasa con ellas? También en sentido figurado. Que no pueden hacer el camino de vuelta sino despacio, en medio de muchos decaídos, pero que llevan en sí misma el signo de esperanza. Interesante esa figura. Si no la había visto desde ese punto, ahora mírelo ahí. Llama a los ciegos y a los cojos para ver su realidad y que necesitan de Dios. Las mujeres que están esperando un bebé. Sí, cuesta caminar de esa manera por el camino, pero llevan esperanza. Interesante esa parte, ¿verdad? Y nos encontramos nuevamente con otro. Se descubre así en Dios el rostro de Padre, capaz de realizar dos acciones. Y vamos a ver. ¿Cuál es la primera acción de Dios Padre? Primero, convertir el tiempo de llanto en tiempo de gozo. Versículo 9. B. Poner al máximo cuidado en todos los detalles para que los que vuelven del tiempo del castigo no tropiecen. Versículo 9b, la segunda parte de ese versículo. En síntesis, hermanos y hermanas, el texto nos invita a abrir los ojos y ver a Dios y ver lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en la historia de la humanidad. Siempre posible. Hay que ver siempre las actitudes, la negatividad de ceguera ante Dios, ya que a veces nosotros actuamos deliberadamente y no nos damos cuenta que Dios nos está marcando un camino. Abrir nuestros ojos. ¿A qué? A reconocer nuestro pecado. ¿Y qué es lo que no nos permite a nosotros avanzar en la vida? Interesante esa parte. Entonces, la pregunta dentro de este texto es para nosotros. ¿Somos ciegos? ¿Porque nos cuesta hallar el camino? ¿O somos cojos? Que nos cuesta mantenernos en el camino en pie. ¿O somos como las mujeres que están encinta, que aunque saben que el camino es difícil, pero tienen ese signo de esperanza?
ver nacer a un hijo, ver nacer a una criatura, hacer que tengan vida. Interesante ese texto, ¿verdad? Interesante ese texto. Que esto no, entonces, la primera lectura nos tiene que llevar eso, a abrir los ojos. ¿Cómo estamos nosotros? Es una autoevaluación. Pasamos entonces a la segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intermedir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones, sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que de igual manera Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó a quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Palabra de Dios. Alabamos. Muy bien. Gracias, Lolo. Muy bien, seguimos con la lectura de la carta a los Hebreos. Este famoso personaje, podemos decir que el centro de todo ello es esta parte, ya lo que aparecía al final. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿Por qué razón? Nadie sabe los orígenes de ese rey, porque era un rey. Melquisedec era un rey. Aparece en el libro del Génesis, aparece en el Salmo 109 y lo retoma el autor de la carta a los Hebreos. Solo esas 3 veces aparece, pero, o sea, tiene mucha relevancia. ¿Por qué tiene relevancia? Porque cuando llega Abraham, Melquisedec lo recibe, el rey de Salem. Recibe a Abraham y por todos los beneficios este rey ofrece ante Yahvé, dice el libro del Génesis, pan y vino. Ahí es donde entonces aparecen estas especies que hoy en día todavía nosotros tenemos, pan y vino. Pero Melquisedec eleva una acción de gracias. Entonces de ahí va tomando parte también lo que el nombre que nosotros tenemos hoy en día de como lo decían las primeras comunidades cristianas, de la Cena del Señor, de ponerle Eucaristía, que es estar bien agradecido. Ahí va un poco la figura de Melquisedec. Siempre cuando el sacerdocio de Melquisedec se dice que es eterno porque siempre se ha recordado, porque ofrece pan y vino, o sea, un fruto de la tierra, algo que sustenta al ser humano. Recordemos que el pan es un sustento muy esencial en la vida del ser humano. El vino para el pueblo de Israel era, podemos decir, su bebida, como para nosotros es el café. O sea, es algo necesario. Entonces, él ofrece algo que la gente está acostumbrado a tomar y beber. Por esa misma razón, para los judíos no tenía tanta relevancia que Jesús haya dado acción de gracias con una copa de vino y un panásimo. Ellos están acostumbrados a eso. Pero lo que cambia todo eso es la acción de gracia. Entonces el sumo sacerdote va con ese fin. Entonces la carta de la carta a los Hebreos constituye una verdadera exhortación. ¿Exhortación a qué? Para que en la comunidad se pase del desánimo a la vida,
a la fe intensa y actuante. El método, que eso es bonito, porque al final la carta de los hebreos no podemos decir que es una carta como tal, sino es como una homilía. El método que sigue el autor es la comparación entre los antiguos ritos, o sea, los del Antiguo Testamento, y sacerdotes de ese tiempo con la esperanza en Cristo. Pero en Cristo, el nuevo sacerdote, capaz de llevarnos a una relación verdadera con Dios. Vamos con este primer punto. 1. Que mientras los sacerdotes de los judíos, en el tiempo de Jesús, descendientes de Aarón, o sea, en otras palabras, son miembros de la tribu de Leví, estaban limitados, pero ¿a qué tenían limitaciones? Porque ellos, a pesar de que eran sacerdocio, era parte del sacerdocio, ellos también tenían debilidades. Es como un ser humano cualquiera, tiene debilidades, tienen pecados. Pero se nos presenta ahora, ¿por qué razón? Porque en Cristo cambia totalmente ello. Si nos damos cuenta, tal vez aquí surge un poco de la cual nosotros le llamamos apologética. Muchas personas o evangélicos le pueden decir a uno, hermano, ¿ustedes por qué tienen sacerdocio si ustedes no son de la tribu de Leví? Pero en la carta de los hebreos es muy bonito para refutar todo ello. Con Cristo dice que el sacerdocio antiguo queda caduco. O sea, rompe totalmente con ese sacerdocio para empezar con un sacerdocio nuevo, el sacerdocio de Cristo. Entonces, por eso el autor hace esa comparación. Sacerdocio de la antigua alianza que solamente ofrecía el sacrificio de algún animal, pero sí perdonaba los pecados del pueblo durante un año. Y aparece ahora el sacerdocio de Cristo, quien no conoce pecado. El sacerdocio de Cristo que es puro porque no es tomado de los hombres, pero los que siguen después de Jesucristo, sumo sacerdote, sí son hombres, seres de carne y hueso. De igual manera tienen debilidades, pero aquí hay algo muy importante. Transmiten la gracia de Dios. Entonces, como dice ahí, son capaces entonces ahora los sacerdotes de llevarnos a una relación verdadera con Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdote va a insistir, conviértanse. No solamente es de ir y sacrificar algo y ya se borraron los pecados, no. Por ejemplo, el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación, por más que nosotros podamos decir, ay, no pasa nada, pero yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando uno dice sinceramente sus pecados, duele, pero en el momento en el cual el sacerdote da la absolución, transmite la gracia de Dios que borra el pecado. Relación entonces con Dios. Pero ¿cuál es la exigencia de parte de Dios? Arrepentimiento. Cosa que no pasaba con el sacerdocio antiguo. Ahora entonces el sacerdocio es como un puente entre el hombre y Dios. O como yo se le he dicho a alguien. ¿Para qué está el sacerdocio entonces? Para unirnos más a Dios, para cada día mejorar, para cada día también nosotros mantener nuestra relación con Dios. 2. Él es sacerdote como Melquisedec. Y aquí está el texto en el cual usted lo puede encontrar en el libro del Génesis. Génesis 4:17. Ahí va a encontrar usted entonces eso. ¿Qué pasó ahí? Aquel extraño personaje que surge como sacerdote porque Dios lo suscita y no viene de familia de clases sacerdotales como los levitas,
pero no tiene origen ni conocidos históricamente. Melquisedec es imagen de Cristo, sacerdote eterno y por tanto superior a una pura institución humana. Melquisedec, como les digo, no se sabe realmente cuándo fue instituido sacerdote, cómo es que era sacerdote, pero ofrece pan y vino. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo suscita, Dios es quien le hace el llamado y hasta hoy en día se le conoce. Melquisedec entonces es imagen de Cristo sacerdote, quien ofrece pan y vino, pero a la vez es Él quien se ofrece para tenernos a nosotros un puente entre Dios y el hombre. ¿Cuál es la exigencia de todo esto? La comunidad debe, pues, confiarse aún cuyo sacerdocio comparte por el bautismo y que ha establecido a quienes celebran la Eucaristía en memoria suya, haciéndolos colaboradores de su presencia sacerdotal en todo el mundo. Hermanos y hermanas, aquí voy a cerrar un poquito esto. Ayer platicábamos con mi papá y mis hermanos, también estaba mi mamá. Y no sé, empezamos a hablar un poco, y usted va a decir, y esos locos porque están hablando de esos temas, acerca de este tema de los exorcismos. Y cuando hablábamos de este tema de los exorcismos, mi papá decía que hay muchas personas que quizás hacen estas cosas y se vuelven orgullosos. Y al volverse orgullosos porque, yo sí pude sacar a un demonio de una persona y todo ello. Y dice mi hermana, que se llama Susana, dice ella, ¿cómo es eso fácil caer? Dice ella, que quizás pudo haberlo sacado de la persona que estaba poseída, pero en el momento en el cual creció el orgullo en la persona que pudo realizar eso, dijo Susana, mi hermana, el demonio ganó. ¿Y por qué ganó? Porque hubo orgullo. Y hablando de esas cosas, decíamos, y tenía razón también mi mamá cuando decía, sí, mira, a veces yo no sé, dice, cuando se hace alguna unción de los enfermos, cuando nos confesamos, o aún mismo en la Eucaristía, o sea, yo no sé por qué no, yo no sé por qué a muchos dentro de la iglesia les cuesta creer que eso es un milagro. A muchos lo miran como un acto, como una dramatización, como ciertos gestos, pero nunca lo ven como un milagro. Dice mi mamá, yo he visto a muchas personas en el visiteo que hacemos como ministros, personas que ya estaban a punto de morirse, pero que recibieron la unción de los enfermos y sanaron. Pero ahí nadie dice que fue un milagro. Otras personas que se han confesado, que han cargado quizás con tantas cosas en su vida, pero al momento de confesarse su corazón sanó. Pero para muchos, eso no es un milagro. La Eucaristía, que como lo platicábamos en otra ocasión, que es transubstanciación, cambio de sustancia, con la efusión del Espíritu Santo que se le pide al Padre en ese momento, se transforma. Yo no sé si lo ha visto y sentido usted, pero cuando usted comulga de todo corazón, hay como una paz en la vida. Y eso es un milagro, pero no lo queremos ver como un milagro. Porque para nosotros un milagro es algo tan evidente. Para nosotros un milagro tiene que haber bulla. Para nosotros un milagro tiene que haber, a veces, esas muchas emociones, pero no realmente la acción de Dios. Yo siempre voy a remitir a esto de los milagros y la presencia de Dios, como lo que le pasó a Elías, el profeta. Cuando estaba siendo perseguido, entró con miedo a una cueva. Y en esa cueva
Dice que vino un gran terremoto. Y dice el escritor sagrado, y ahí no estaba Dios. Vino un huracán y tampoco estaba Dios. De repente vino una suave brisa y ahí sí estaba Dios. Dios se manifiesta en lo sencillo. Dios se manifiesta en lo humilde. Cristo sacerdote perdona nuestros pecados. Cristo sacerdote nos levanta a nosotros por medio de la unción. Cuando ungen al enfermo con el santo óleo, haciendo las marcas de la cruz donde Cristo tuvo sus llagas. Es Cristo quien sana, no es el hombre, es Cristo. Y es ese sacerdocio al cual entonces el autor de la carta de los Hebreos da a conocer. Un sacerdocio que nos vincula y nos mete en relación con Dios. Por eso esa hermosa oración de la confesión antes de dar la absolución. Dios, Padre, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y que envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Interesante esas palabras sanadoras, esas palabras que nos tienen que liberar a nosotros de eso, de los espíritus mudos, de los espíritus aquellos que nos atan a nosotros, de esos espíritus que no nos dejan a nosotros ser felices. Si usted lo ha vivido, pues dele gracias a Dios por ese sacerdocio. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. No fue la persona como sacerdote, sino fue quien se manifestó por esa persona, y fue Cristo. Cristo es el que se manifiesta. Muy bien, pasamos entonces a la lectura del Santo Evangelio. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es la idea que encierra el Evangelio? Maestro que pueda ver. Tal vez no haya elegido usted esa palabra, pero en esto nos vamos a mover. Maestro que pueda ver. La narración que hace San Marcos es estupenda. El ciego Bartimeo encierra un mensaje totalmente paralelo, o sea, parecido a lo que miramos en los puntos que miramos en la primera lectura. Empecemos. Bartimeo. Ni siquiera sabemos el nombre de ese ciego. Simplemente los evangelistas dicen Bartimeo. Lo único que están diciendo ahí, el hijo de Timeo. Recordemos que la palabra bar en hebreo es hijo. Bar
hijo, Timeo, hijo de Timeo. Y también eso lo podemos comparar con Barrabás. Acuérdese usted, Bar es hijo, Bar. Y acuérdese de la palabra cuando le dicen a Jesús, ¿cómo podemos llamarle a Dios? Y Jesús dice, cuando se refieran a él, díganle Abba, que quiere decir Padre. Entonces, Bar, Abba, el hijo del Padre. Todos esos nombres tienen un significado muy bonito y todo ello. Entonces, Bartimeo entonces está refiriendo al hijo de Timeo. Pues, como les digo, no tiene un nombre propio como tal. ¿Cuál es el primer paralelo que miramos nosotros con la primera lectura? Ya decíamos que lo primero que aparecía en la primera lectura es la presencia de Dios en los acontecimientos de la historia. Y Jesús está en un acontecimiento de la historia. Jesús está en la historia humana. Es precisamente lo que ha venido a hacer. Ser luz y camina. A pesar de que haya tinieblas en el caminar, Él es luz. En otras palabras, es decir, el hombre que camina desconcertado y oprimido por la historia del pecado que se va acumulando en el mundo, Jesús es el siervo de Yahvé, que en su ministerio ha brillado y liberado del error a los que esperan en Dios, según profetizaba Isaías. Interesante esa postura. Jesús entonces se mete a la historia humana, se mete a las necesidades humanas, y dentro de esas necesidades humanas, Jesús responde. El segundo aspecto que mirábamos en la primera lectura era acerca de salir del desánimo para pasar a la esperanza. Ahora vemos aquí, en el Evangelio, a esta acción de Dios en su siervo Jesús debe corresponder una actitud de esperanza como la que ya tenía el ciego Bartimeo, quien más allá de los regaños de la gente, clamaba al que creía como hijo de David, quien dejando aquel manto en el que recogía limosna para vivir, salió hacia el encuentro de Cristo. Un manto. Recordemos que el manto es lo máximo que podía llevar una persona, porque con eso podía ponerse en el suelo, podía sentarse, con lo cual se podía cubrir del frío, del polvo, y también con lo cual se podía cubrir al momento de descansar. Un manto, entonces, para un judío significa seguridad. Un manto, entonces, significa, eso es todo para mí. Pero démonos cuenta de la escena. Bartimeo llama, el ciego llama. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y en el momento, y a pesar de que le estén regañando, a pesar de que le estén diciendo, ay, desde acá está molestando, y yo siempre voy a sacar esto. Cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Dios nos habla a nosotros, ¿qué nos gusta escuchar? ¿La voz de Jesús que nos llama? ¿O la voz del demonio que se acerca y te dice, cállate, no vayas ahí, hácetelo tú, no vale la pena ir allá. Mejor cállate, quédate ahí como estás porque ahí estás mejor. Mejor no digas nada, ni te levantes, quédate ahí estás bien, ahí estás seguro. ¿Qué voz escuchamos nosotros? ¿Escuchamos la voz del Señor que llama? ¿O escuchamos la voz del enemigo que nos dice, cállate? A veces, la voz del enemigo resuena más en nuestros oídos y a eso hacemos más caso. Dios, como hace acá Jesús, no ignora las pequeñas o grandes esperanzas que viven en el corazón de los hombres y por ello se hace presente para dar una respuesta a quien pone en él su confianza. Versículo 49. Jesús se detiene y manda a llamarlo. Interesante esa parte. ¿Por qué razón? Porque Jesús, así como va pasando en la historia, se detiene.
Y es cuando nosotros sentimos esa ausencia de Dios. Tal vez nosotros oramos y pedimos, Señor, ¿por qué no apareces? ¿Dónde estás? Bien, está. Se detuvo en el camino, pero nos ha mandado a llamar. Tal vez nosotros estamos gritando, soy Jesús, hijo de David, pero no queremos escuchar el llamado de Dios. O a las personas que aparecen en nuestra historia y nos dicen, el Señor te llama. ¿Cuántas veces han aparecido personas que nos han invitado a nosotros a cambiar nuestra forma de ser? Pero hemos nosotros visto la ausencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque no quisimos escuchar. Jesús entonces se detiene y manda a llamar. Jesús acude como servidor y libertador que viene de Dios y concede a aquel lo que quiere y espera. ¿Y qué pasó? Del encuentro con Dios que actúa en la vida del hombre nace entonces el deber y deseo de seguirle como discípulo. Es precisamente lo que hace Bartimeo, quien no importándole ya el hecho de su propio beneficio, siguiendo la vista, la dignidad, las posibilidades de vida, ahora entrega su vida al que lo ha sanado. En síntesis, hermanos, porque lo que deseaba ardientemente, Bartimeo encontró la vista. Pero más que eso, encontró la luz. Encontró a uno que se le planteó como camino a seguir y quien libera a profundidad la vida del hombre en toda oscuridad y que va a experimentar la muerte. El ciego Bartimeo, por lo tanto, comprendió que al decirle, ánimo, te llama, otros testimoniaban el paso de quien lo podía hacer ver y al mismo tiempo convertirse para él en la riqueza grande que no poseía como medicante. Esa riqueza no es otra que el poder de ser discípulo y testigo de Cristo en el mundo. Interesante, ¿por qué razón? Porque aquella persona que le dice a alguien, mira, Dios te llama, es porque ha experimentado la presencia de Dios en su historia. A modo de reflexión, hermanos, tal vez nosotros nos hemos encontrado muchas veces en esta parte. Andamos en nuestra historia, andamos en nuestro caminar. Y a veces es tan difícil pensar que Dios está con nosotros en ese momento tan horrible de nuestra vida, en el cual tal vez nos decepcionamos de nosotros, o aún, tal vez hasta nos decepcionamos de Dios de decir, ahora vamos a ver si realmente estás o no estás. Si realmente me vas a curar o realmente vas a estar aquí. A los que me han escuchado en las homilías estos domingos que han pasado, siempre he dicho esto. Yo no sé qué es lo que pedimos al Señor en nuestra oración. Yo no sé qué es lo que le pedimos al Señor cuando pasamos un desierto en nuestra vida, cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos sentimos débiles. ¿Te recordaste de la palabra que dijimos que se iba a quedar como centro del Evangelio? Maestro, que pueda haber. Esa debe de ser siempre nuestra oración. Más que estar bien, haz que pueda haber. ¿Ver qué? Ver lo que se está suscitando a mi alrededor. Ver las necesidades que están habiendo en mi vida, en mi familia. Ver cómo yo puedo ayudar. O cómo puedo yo hacer que también entiendan y también puedan moverse otros para poder hacer un equipo
y poder nos ayudar. Maestro, quiero ver. Queremos ver nuestra debilidad como tal. Queremos ver nuestra forma de vivir y qué transformación nosotros podemos tener desde ese punto de vista. Dejarnos al abandono totalmente del Señor, qué pasa en nuestra historia y reconocer que se detiene. Nos mira con amor y nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Oye, por ti. ¿Qué quieres que haga por ti? No nos está diciendo, ¿qué me quieres pedir? No, ¿qué quieres que haga por ti? En otras palabras, lo material a un lado. Por ti, en tu vida, en tu interior, en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, quiero sanar. Señor, ya no quiero tener miedo. Señor, líbrame de todo este mal. Hazme igual que tú. Hazme como tú quieras. Haz lo que quieras. O como aquella oración, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea. Te doy las gracias. Me entrego todo. Capaz que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. No deseo nada más. Yo te rindo mi vida. Te la entrego de todo corazón, de todo lo que soy capaz, porque deseo darme y entregarme en tus brazos con infinita confianza. Una hermosa oración que deberíamos rezar cada día. Una oración que nos llevaría a todos a encontrarnos realmente con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esta es la parte de la meditación que hemos hecho. ¿Qué voces escuchamos en este caminar cristiano? Escuchamos la voz de Jesús que nos llama. Escuchamos la voz del Señor que nos dice, vengan. El Señor entonces nos invita hoy a todo. Lo que decreta, oremos. Oremos en un momento de silencio en nuestro interior. Y digamos al Señor, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en todo momento. Muchas gracias por no dejarnos. Muchas gracias por permanecer a nuestro lado en todo momento. Pedimos que no nos dejes. Estés en nuestras vidas. Nunca nosotros quedarnos por los suelos caídos. Y así como el ciego Bartimeo que dice, Señor, quiero ver. También permítenos a nosotros verte en cada acontecimiento de nuestra vida, en cada acontecimiento en el cual tú nos brindas tu mano. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a ser como estas personas que han dado un sí hacia ti, los santos que nosotros conocemos. Ellos han seguido tu ejemplo. De igual manera nosotros nos queremos acercar, sabiendo que tú tienes el control de nuestra historia, sabiendo que tú tienes el control de todo y que nunca nos vas a dejar, que siempre vas a estar a nuestro lado, que siempre vas a permanecer en nuestra vida. Si reinas por los siglos. Siempre da el momento de la acción. Nos preguntamos, ¿qué inspira en mi vida la palabra? Mirar el misterio de Dios Padre y de Jesús amigo y del Espíritu amor. Mirar la vida desde la palabra y convertirse. Ahora es el momento entonces en el cual usted va a tomar la decisión. ¿Qué le inspira a usted la palabra de Dios para hacerlo vida? Vamos entonces a tomarnos este momento para que usted pueda escribir su compromiso. ¿A qué se compromete usted esta semana? ¿A qué se compromete con Dios? Para poder usted realmente caminar y ver lo que Dios le pide. Tomémonos unos minutos, unos segundos. Escriba en su cuaderno, con su puño y letra, a qué se compromete usted. Algo concreto, algo que usted pueda hacer vida. Este es el momento entonces en el cual entramos en diálogo ya personal con Dios. ¿A qué se compromete usted? Tomemos entonces este tiempo para concretizar qué nos está pidiendo Dios a nosotros por medio de la palabra.
Muy bien, vamos a finalizar con el Salmo, como nuestra oración final. Entonces dejo a cargo a la persona que está preparada ya con esto. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Has hecho por nosotros. Grandes cosas has hecho por nosotros. Cuando el Señor Señor. nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces nos hace la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros. Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros. Grandes Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo, aquellos que siembran con dolor. Cosas Grandes has hecho por por nosotros, Al ir, Señor. iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes Cosas has hecho por nosotros, Señor. Muy bien, finalizamos diciendo todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra. La tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras como también nosotros perdonamos a los que también nos ofenden. nosotros perdonamos La tentación, líbranos. todo mal. Amén. Muchas gracias a todos por haber compartido este espacio de unión con la palabra de Dios, este momento en el cual nos hemos encontrado con Dios mismo. Entonces, finalizamos con este momento de oración, dando esta bendición. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muy bien, pues, que pasen buena noche. Gracias, Padre. Igualmente, Padre. Buenas noches a para todos. todos. Que Buenas descansen. noches, feliz noche. Que cuidan. Se descansen. Nos vemos, feliz noche. Mañana. Feliz noche. Adiós.